Hola mis queridos hermanos y queridos amigos, ya estamos preparados para tener nuestro estudio bíblico. Hoy es domingo 29 de agosto y como veis pues estamos en casa después de una semana de lunes a sábado que hemos estado en la línea de la Concepción en el sur de España en un congreso de iglesias, de las iglesias de Cristo. Pues bueno, volvemos a estar aquí. Y ayer pues no pudimos estar en directo porque veníamos conduciendo, estábamos viajando para venir hacia aquí, hacia casa, y llegamos tarde, ya a la 1 de la noche, y teníamos el estudio grabado, lo compartimos, así que espero que lo hayáis podido ver, os haya sido de bendición. Pero hoy sí estamos en directo, hoy volvemos a estar aquí juntos, en directo de Facebook, así es mejor, así podemos vernos e interactuar unos con otros. Puedo ver vuestros mensajes, si alguien tiene preguntas, si hay algún problema, y estamos listos para estudiar Génesis. Vamos a continuar con nuestra exégesis del libro de Génesis, ya que nos propusimos estudiar el Pentateuco, la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia escritos por Moisés, y estamos detenidos en esta primera parte del Génesis en la creación. Estamos estudiando todo lo relacionado con la creación, todos los elementos que aparecen por ahí, que tienen que ver con lo que Dios hizo con el poder de su palabra. Así que vamos a continuar ahí, en este estudio de Génesis. Preparad vuestros cuadernos, vuestras notas. Vamos a hacer una oración en primer lugar para pedirle al Señor que Él nos dirija. Padre, muchas gracias por este nuevo día que nos permites vivir. Gracias por poder reunirnos otra vez en tu nombre, poder abrir tu palabra que es siempre alimento espiritual, tu palabra viva que nos habla. Y queremos, Señor, en esta noche escuchar tu voz, recibir ese mensaje que tú tengas para cada uno, para tu iglesia. Te agradezco mucho por todos los hermanos que se conectan en directo a esta hora y también por los hermanos que lo van a ver en diferido en algún momento. Bendice cada vida, cada iglesia, cada familia. Abre nuestra mente para entender lo que tú nos quieres decir. Tú eres nuestro Dios, eres nuestro papá y tratas con nosotros a diario. Nada se escapa de tu conocimiento. Tú sabes lo más profundo de nuestro ser, de nuestros pensamientos. Y tu palabra es ese alimento que necesitamos cada día. Jesús decía que escudriñásemos estas escrituras. Así que ahí estamos un día más en tu presencia, reunidos hermanos de muchos lugares del mundo, para poder juntos escuchar tu voz a través de tu palabra. Bendícenos y guíanos con el Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues muy bien, queridos hermanos, aquí estamos después de que esta mañana, como todos los domingos, pudimos estar también en directo desde nuestro local de reuniones, aquí en nuestro pueblo, en Valls, y estuvimos celebrando el culto dominical con alabanzas, con testimonio, con la predicación de la palabra. Muy interesante lo que hoy Rosario nos estaba compartiendo. Espero que hayáis sido bendecidos y hayáis recibido esta palabra de parte del Señor. Y ahora estamos aquí preparados, como dijimos antes, para seguir estudiando en Génesis, capítulo 1. Estamos hablando de la creación de las lumbreras en la expansión de los cielos. Estamos en el día 4 de la creación. Y ahí vamos a continuar. Ten tu Biblia preparada. En Génesis, capítulo 1, recordaremos de ahí. Y después iremos viendo textos en otros lugares de la Biblia, porque hoy vamos a hablar del sol, y hay muchas historias interesantes relacionadas con el sol en la Biblia. El último día que hablamos de la creación de las lumbreras en la expansión de los cielos, en el universo, estuvimos hablando de la creación de las 2 grandes lumbreras y nos detuvimos a hablar un poquito acerca de la luna. Estuvimos viendo que la luna pues tiene un significado especial en la Escritura. La luna tiene una importancia notable en la Biblia en cuanto a enseñanzas que tienen que ver. El sol, por ejemplo, representaría el día, la luz, y la luna también representaría la noche, las tinieblas. En cuanto a nuestro satélite, pues es muy importante, ya que gracias a la luna
las mareas, incluso el clima, todo tiene que ver. O sea, Dios no dejó ahí la luna simplemente para las noches en las que uno ve la luna llena y dice qué bonito, y inspirar a la poesía, a los enamorados. No, la luna tiene un papel fundamental en la vida en la Tierra, pero mucho más el sol, que vamos a hablar hoy de él, y que es esencial para la vida. Sin sol no habría vida, es así de sencillo. Pero también vamos a ver espiritualmente el significado del sol, de la luna también, y vamos a avanzar así un poquito más en todo lo que el Señor nos quiera decir. Como hemos dicho, esta mañana hemos disfrutado una semana con hermanos en el Congreso, eso siempre bendice. Bendice el hecho que estemos así en directo por internet, pero bendice mucho más cuando estamos en persona, viéndonos, cuando podemos compartir juntos la palabra. Entonces hay que aprovechar esos momentos que tenemos, porque no sabemos el día de mañana si tendremos más oportunidades. A veces las cosas cambian. Mira, con el COVID-19 hemos podido celebrar los 2 últimos años el Congreso, pero por gracia de Dios, porque ha sido difícil y ha estado a veces a punto de no celebrarse. De hecho, nosotros como iglesia teníamos un retiro en mayo y no pudimos celebrarlo en mayo de 2020. Porque fueron esos meses que se suspendió todo. Pero aquí estamos, después de esos días llenando un poco nuestro espíritu, estamos ahora aquí preparados para seguir en estos estudios. Antes de meternos en tema, voy a repasar un poquito los mensajes que habéis escrito los hermanos en este directo. Ya sabéis que cuando entras en el directo, tienes una parte en la que tú puedes escribir comentarios. Si tú quieres comentar algo, adelante, un saludo, pero también, sobre todo, si durante el estudio surge una pregunta, digo algo que no me explico bien, cualquier cosa podéis interactuar conmigo. Yo tengo delante mío la pantalla que me aparece en vuestros comentarios, y a veces no me doy cuenta, pero después yo repaso todo y si no fuese en directo os contesto después cuando me repaso todos los comentarios. David, Liliana y sus hijos David y Daniela han escrito ahí. Buenas noches, queridos hermanos. Juan Bermudo, buenas noches, Juan. Miriam también escribió, buenas noches. David y Liliana escriben desde Vallmoll, un pueblo aquí cerquita de Valls. Juan y Miriam desde Valls. En cambio, Luz Bañuelas está en México. Buenas tardes, Luz. Ana Karina, ella está en Ecuador. Ana Karina, buenas tardes. Ana Rita, bendiciones. Brasileña, pero residente aquí en Valls, en España. Juan Vázquez, Juan escribe desde Reus. Está reunido con nosotros, pero desde la ciudad de Reus. Beatriz, un abrazo. Beatriz está en Valls, igual que Carmen Reyes, bendiciones. Y José Luis también. Buenas noches, José Luis. Benito, buenas noches. Y Yoli y Gaby, buenas noches, queridos Yoli y Gaby. Qué bien veros y cuánto me alegro que estéis aquí un día más. Para mí es muy importante saber que estáis ahí, porque, bueno, me bendice vuestra constancia y vuestra fe. Vamos a recordar en Génesis, cuando dice en el versículo 16, e hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y dice que las puso ahí para separar el día de la noche, dice en el versículo 18. Tenemos las 2 grandes lumbreras, la creación sigue un orden adecuado. Dios creó las plantas, inmediatamente Él puso el sol. Sabemos que el sol es la principal fuente de vida en el planeta. Si no hay sol, no hay fotosíntesis de las plantas. El clima no sería el que tenemos, sería inhabitable la Tierra. La meteorología tiene que ver con el sol. Sin el sol no podría existir la vida, no estaríamos aquí. La luz del sol es vida. De ahí que espiritualmente el sol también tiene mucho significado en la Escritura. ¿Y qué es el sol? Bueno, en la antigüedad se adoró al sol. El sol era Invictus, era el Invictus Sol. En el griego, en la mitología griega, era Helios. Y bueno, el nombre sol viene de la raíz proto-indoeuropea
Sauel, que significa brillar, brillo. De ahí viene el nombre castellano Sol. Y según la ciencia, el Sol es una esfera casi perfecta, así como la Tierra no es redonda, tiene una forma así un poco ahuevada. El Sol sí que es casi una esfera perfecta de plasma, dice la ciencia. Los científicos dicen que está compuesta por diferentes tipos de gases, helio, oxígeno, hidrógeno, e incluso nos dicen las capas que el Sol tiene hasta su interior, pero todo eso son teorías, porque nadie ha partido el Sol y ha visto lo que hay en su interior. Ni siquiera se ha podido hacer un análisis literal sobre el terreno. A ver, vamos a medir la composición de los gases. Hay sistemas que la ciencia usa para poder definir estas ideas, son bastante acertadas, pero el Sol se encuentra a 150 millones de kilómetros de distancia y de momento nadie ha podido ir hasta allí a comprobar. La ciencia ha enviado sondas que han ido muy cerca del Sol, hasta que han sido destruidas por ¿no? Pero sí que el ser humano tiene capacidades increíbles y metales y materiales que han sido capaces de acercarse muchísimo al Sol para poderlo estudiar más de cerca, tener mediciones y cosas parecidas, ¿no? Pero de momento no se va a poder ir al Sol, aunque el del chiste, ya sabéis, el chiste aquel, ¿no? Que contaban que estaban los astronautas, siempre se hacen chistes de este tipo, estaban los astronautas de Estados Unidos, de Rusia y de España. Y las agencias espaciales de estos tres países, los estadounidenses, dijeron: estamos terminando de desarrollar un cohete espacial, una nave espacial que nos llevará hasta Marte. Los rusos dicen: pues nosotros estamos terminando una nave espacial que también irá a Marte, pero además vamos a establecer allí una base espacial. Y los españoles dicen: nosotros estamos terminando el cohete que nos va a llevar hasta el Sol. Y claro, rusos y estadounidenses, americanos dicen: pero eso no es posible. No se puede nadie acercar al Sol con el calor que desprende. Nada más acercarte un poco te mueres por el Sol, todo se funde, se desintegraría. Y los españoles se ríen y dicen: se creen que vamos a ir de día. Iremos de noche, le dijeron. Claro, es un chiste, los españoles no somos así. Eso es broma. Sabemos que si te acercas al Sol te quemas. Pero los chistes se trata de eso, de contar cosas absurdas para reírnos. Pero no, nada se puede acercar al Sol. Son millones de grados de temperatura lo que hay. Pero está ahí, a su distancia adecuada, a sus 150 millones de kilómetros de la Tierra. Y gracias a esa distancia, gracias a la órbita que la Tierra hace alrededor del Sol, que dura un año entero en dar una vuelta completa, gracias a las capas de la atmósfera que hablábamos el otro día en la creación de la expansión de los cielos, pues el Sol nos riega con su luz, con su radiación, sus diferentes clases de rayos, y permite la vida en la Tierra. Permite que esta tierra sea habitable, produzca plantas. Las plantas son la base de la cadena alimenticia de todos los seres vivos. Gracias al Sol estamos aquí. Y gracias a la distancia adecuada y a la composición adecuada, todo como tiene que ser. La ciencia evolucionista dice que es por casualidad. Vaya, qué interesante, ¿no? Cada uno puede creer lo que quiera. Yo intento no reírme cuando escucho que es por casualidad que todo eso se crease de esta forma. Piensa que el universo está lleno de millones y millones de estrellas. El Sol no es de las más grandes, hablábamos un día, hay estrellas que, bueno, son millones de veces más grandes que el Sol. No sé si te lo puedes imaginar eso. Pero si tú buscas, según la ciencia evolucionista, la explicación de cómo se creó el Sol, te van a explicar que el Sol se creó hace no sé cuántos millones de años en una reacción que tuvo no sé qué, no sé cuántos. Por casualidad. Qué interesante, que cuántas casualidades. Porque resulta que si hay un 10 elevado a 37 ceros de estrellas en el universo, quiere decir que cada una de esas estrellas tuvo que, por casualidad, crearse también. ¡Cuántas casualidades! Y qué casualidad que la Tierra estuviese a la distancia adecuada del Sol.
y que el Sol tenga la medida, porque si en vez de este Sol tuviésemos uno de esos soles que es millones de veces más grande que nuestro Sol, y la Tierra estuviese a la misma distancia, la Tierra sería de fuego, no sería posible la vida. Pero cuántas casualidades, es increíble que alguien quiera creer eso, qué fe hay que, yo los admiro, porque hay que tener, pero muchísima más fe que el relato de la Biblia. El relato de la Biblia es coherente, sigue la lógica del intelecto. O sea, la observación del orden, de la creación, de las leyes, de la vida, de todo, te dice, alguien tuvo que crear eso. Pero quien cree que fue todo por casualidad, pues lo admiro, tiene una fe increíble, si creen realmente que eso fue así. Y no voy más allá, porque a pesar de que la ciencia evolucionista trata de ridiculizarnos a los creyentes de la Biblia, a los creacionistas, y se mofan, yo tendría muchos argumentos para mofarme y ridiculizarlos, pero no lo voy a hacer porque yo respeto a las personas. Que ellos nos ridiculicen y se rían si quieren, pero eso dice mucho de su forma de creer y de su personalidad. Entonces yo no voy a entrar en ese juego. Los creyentes en el Señor estamos por encima de esas cosas. Es como patio de colegio, no las burlas. Ah, tú te crees eso, búrlanos. No, nosotros no estamos a esa altura. 150 millones de kilómetros. ¿Sabes cuánto tarda la luz del Sol en llegar a la Tierra? ¿Sabes que la velocidad de la luz viaja a 300.000 kilómetros en un segundo? Pues para que nos hagamos una idea de lo que son 150 millones de kilómetros, la luz que sale del Sol tarda 8 minutos y 20 segundos en llegar hasta la Tierra. A esa velocidad increíble de 300.000 kilómetros en un segundo, la luz tarda 8 minutos y 20 segundos en llegar hasta la Tierra. Y ya que estamos, pues hasta tenemos esos datos científicos que la Biblia nos quiso dejar aquí y allá, que es un regalo para la ciencia evolucionista, para que se rompan la cabeza tratando de explicar cómo la Biblia pudo decir eso miles de años antes de que la ciencia estableciese esas leyes. En Deuteronomio capítulo 33, versículo 14 al 16, Deuteronomio 33, 14 al 16, dice en ese poesía, en ese salmo que Moisés escribió, bendiciendo a las tribus de Israel, dijo ahí, Deuteronomio 33, 14, con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos, y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, y la gracia del que habitó en la zarza, venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Aquí en el versículo 15 dice con el fruto, en el versículo 14 dice con los más escogidos frutos del sol. ¿Sabes lo que estaba diciendo Deuteronomio hace tantos siglos atrás? Que los frutos que tenemos en la tierra están ahí gracias al sol. Lo está diciendo en forma poética, los más escogidos frutos del sol. Pero está estableciendo el principio que yo os acabo de decir antes, según la ciencia, gracias al sol, a los rayos del sol, sus rayos, en la radiación solar en sus diferentes formas, en la vida se produce la fotosíntesis. Eso quiere decir que la vegetación florece, los árboles dan sus frutos, los campos producen los cereales, el clima, la meteorología. Pero resulta que Deuteronomio, Moisés ya sabía que es gracias al sol que la tierra da su fruto. Fíjate, ¿no? Cosas que las leyes no estableció, principios que no estableció la ciencia hasta muchos siglos después de que esto dijese la Biblia. En el Salmo 74, 16, vamos a leer en un par de salmos, hablando acerca del sol de esta forma poética. Salmo 74, 16, tuyo es el día, tuya también es la noche, tú estableciste la luna y el sol. El sol no se creó por casualidad, la luna no fue la consecuencia del choque de un planeta contra la Tierra. Dios creó el sol y Dios creó la luna para que señoreasen en el día
y en la noche. Así dice este salmo. También un poquito más adelante, en el Salmo 136, versículos 7 al 9, en el Salmo 136, versículos 7 al 9, al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia, el sol para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia, la luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Este es un salmo muy peculiar, la alabanza por la misericordia eterna de Dios. Porque detrás de cada declaración aparece la frase, porque para siempre es su misericordia. Y es cuando tú contemplas la creación, lo que Dios ha hecho. Aquí habla de lo que Dios ha hecho entre su pueblo, lo que hace con nosotros, pero también contempla esa parte que el salmista se detuvo a mirar la creación y dijo, vaya, cuán misericordioso es Dios, porque contempló la gracia de Dios a través de lo que decíamos, si no está el sol no hay vida, si no hay luna no hay vida. Y por eso cada vez que termina de hacer una declaración así dice, porque para siempre es su misericordia, el sol para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La misericordia de Dios se puede manifestar solamente en la contemplación del sol y de la luna. Si el sol existe, es gracias a Dios. En la Biblia, en los profetas, ya hemos visto en los salmos, en la ley de Moisés, en los profetas, Dios muchas veces, el tema apareció ahí, o sea, Dios habló dejando claro que fue Él quien lo creó, quien creó el sol y la luna. Y no solamente para que creamos en la creación, a veces en el contexto en el que los profetas hablaron, dando por sentado que el sol era creación de Dios, no era solo por el conocimiento de aceptar por fe que Dios es creador, sino también porque muchos pueblos que rodeaban a Israel idolatraban al sol. En los panteones semíticos, en todo Egipto, el sol era un dios, el dios principal. Entonces Dios se preocupó en decirles a su pueblo, el sol lo ha creado Dios. Los profetas le enseñaban al pueblo esto, el sol es la creación de Dios. Por lo tanto, al sol no se le puede adorar, hay que adorar a Dios. Mira, por ejemplo, en el profeta Jeremías, capítulo 31. En Jeremías 31, 35, mientras lo encontráis, Carmen decía, este tema lo hablo a menudo con mi familia y desgraciadamente aún siguen convencidos en la teoría del Big Bang. Espero un día que se quiebre su ceguera, lucha diaria y constante. Pues sí, es tema de tinieblas, no es porque no exista la capacidad para darse cuenta de la realidad, de quién creó no, o si esto es fruto de la casualidad. Estos días que hemos viajado junto con Antonio Cruz, con su esposa Ana, con María Teresa. No sé si está conectada María Teresa, igual está cansada, pero ya están en casa. Antonio me mandó un audio por WhatsApp a las 7 y pico, llegaron ya a Tarrasa, a su casa. Antes ya habían dejado a María Teresa en su casa, en Hospitalet, en Miami Playa, y ya están ahí los hermanos. Gracias a Dios, están bien. Cansados, porque fue un viaje largo, salieron a las 8 de la mañana y han llegado a las 7 y pico de la tarde. Se hizo un viaje largo, pero ya están ahí, ya tenemos historias para contar, momentos buenos para recordar. Y bueno, hemos hablado con Antonio, que es un gran hermano y amigo, y como biólogo, él es doctor en biología. Él ha estado muchos años enseñando en la Universidad de Barcelona. Ha estado enseñando biología, ha estado enseñando geología. O sea, no es que estos ignorantes cristianos se creen los relatos de la creación. No, es un engaño vender que la ciencia es atea. No, hay una parte de la ciencia atea. Hay una parte de la ciencia que creen en la evolución.
O sea, en la creación de todas las cosas por puro azar, sin la intervención de ningún poder divino. Pero hay una gran parte de la ciencia que es creacionista. Y esto se trata de ocultar. Los científicos evolucionistas hablan en términos absolutos. Es que la ciencia dice... No, la ciencia no, el evolucionismo. No nos confundamos. Lo que pasa es que este mundo prefiere negar a Dios que aceptar que Él existe. Es una cuestión espiritual, luz o tinieblas, y el mundo amó más la luz, el mundo amó más las tinieblas que la luz. Entonces, aunque sea absurdo, es mejor para ellos decir, no, Dios no existe, todo esto es fruto de la casualidad. Aunque la pura lógica, el intelecto, la inteligencia, te lleva a decir esto lo ha tenido que crear alguien. Aunque no te hagas cristiano. Además, la ciencia creacionista tiene más peso que la evolucionista. ¿Sabes por qué? Porque los padres de la ciencia eran creacionistas. Einstein, Newton, y así, bueno, seguiríamos una larga lista de los científicos más eminentes de todos los tiempos. Yo pienso que eran realmente mentes superiores a los científicos de ahora. Porque ahora, de alguna forma, las bases de la ciencia ya están establecidas. La ciencia actual, los científicos actuales han recibido esa herencia, trabajan con lo que ya les dieron los antepasados. Pero estos hombres como Einstein y la mujer de Einstein, no nos olvidemos de ella, que fue muy importante en la vida de Einstein y de los descubrimientos y las leyes que él estableció, y Newton y Pascal y todos estos grandes hombres, realmente partían prácticamente de la nada, tenían que establecer principios y los establecieron, y de ahí se pudo seguir creciendo con la ciencia moderna actual. Pero ellos eran creacionistas. Solamente el contemplar los cielos, el universo, la vida, el orden en todo, la creación de la tierra, todo, decían, Dios ha creado esto. Alguien lo tuvo que crear. Incluso algunos de ellos no eran cristianos, no se hicieron cristianos o eran religiosos. Pero eso no les llevaba a negar que Dios no existe. No, al contrario, decir, la creación sin Dios no tiene sentido, no tiene explicación alguna. Pero es difícil porque la gente recibe lo que les dan. Y ellos están acostumbrados que en el instituto, en el colegio, en la universidad, en el documental, el lenguaje es siempre la evolución. Aunque fíjate lo absurdo, porque le atribuyen a la evolución acciones de personalidad. Tú escuchas documentales y dicen porque la sabiduría de la evolución cuando hizo que esto fuese así o hizo... Claro, porque es imposible decir y la sabiduría de la casualidad. Es un absurdo, es anticientífico. Entonces utilizan términos de personalidad, de intención, de voluntad, al hablar de la propia evolución. Porque la evolución en su grandeza y en su sabiduría, en su poder, permitió que esto fuese, y cambian el nombre de Dios por evolución. Y es lo más absurdo que te puedes echar a la cara y puedes escuchar. Pero ya tenía Dios razón cuando dice ahí su palabra en el Salmo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. La palabra necio es tonto, dice el tonto, no hay Dios. Es que para negar la intervención divina en la creación, no tiene explicación. O sea, es que es lo más absurdo que pueda haber. Es que la propia ciencia niega esa posibilidad. Por orden de probabilidades no es posible que existan las cosas. Es totalmente improbable e imposible que cada cosa se pusiese en su lugar ella sola, que el orden apareciese por simple casualidad, que todas las cosas están interconectadas. Para que exista esta tiene que existir la anterior y para que exista la anterior tiene que existir la otra. ¿Cómo es posible que todo se pusiese poner de acuerdo en su orden, en su perfección tan perfecta, tan delicada por pura casualidad? Es imposible. Jeremías, íbamos a leer 31-35. ¿Lo tenéis? Mientras doy un sorbito y aprovecho para enseñar la taza.
He cambiado de taza. Es la taza del Congreso. Vosotros lo veis reflejado en un espejo, pero dice mirando a Jesús. Este era el lema del 52 Congreso Nacional de las Iglesias de Cristo. Ahí hay un texto y por detrás tiene un árbol y en el árbol pone amor, gozo, paz, alegría, felicidad. Hay un versículo de Gálatas. Bueno, me la regalaron ahí los hermanos. Mi hermano Walter se acercó y me dijo, Víctor, queremos regalarte esta taza. Y yo dije, qué bien, pues la enseñaré en directo por Facebook. Así que aquí está, Walter, gracias. Sabe mejor el té ahora aquí. Bueno, ya estoy haciendo la pelota mucho, ¿no? Y vamos a leer Jeremías 31:35. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche. Que parte el mar y braman sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. Los ejércitos de los cielos le pertenecen a Dios. Dios dio el sol para la luz del día. Fíjate que habla de las leyes de la luna y de las estrellas. Términos científicos. Antes, siglos antes de que la ciencia estableciese que el universo se rige por leyes, Jeremías ya decía que fue Dios quien establece las leyes de los astros en los cielos. En Mateo 5:45, en Mateo capítulo 5, versículo 45, dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Si sale todos los días el sol, no es porque las leyes están ahí, pero fue Dios quien las estableció, así que es Dios quien hace que el sol salga y que llueva todos los días. En el Salmo 104, versículo 19, Salmo 104, 19, dice, hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. ¿Qué quiere decir el sol conoce su ocaso? Según el texto literal hebreo, viene a decir, esto está en forma poética, viene a decir que el sol sabe cuándo tiene que ocultarse. Es Dios quien estableció eso. Esto es una forma poética de hablar. Él hizo la luna para medir los tiempos. Incluso los calendarios de la antigüedad, los judíos medían el calendario según las lunas. Aquí en España, en Cataluña, los que cuidan la tierra se llaman payeses, tenían calendarios lunares, si la luna estaba en creciente, en menguante, para cuándo sembrar los campos, cuándo vendrían las cosechas. Y el sol sabe cuándo tiene que salir y cuándo se tiene que poner. Dicho de otra forma, esas leyes que la Biblia habla, que, siempre sale el sol a la misma hora y se pone a la misma hora. O sea, dependiendo de la estación en la que nos encontramos, pero hay una regularidad y una perfección. El sol sabe cuándo tiene que ponerse. El sol conoce su ocaso, decía la Biblia. Bien, como os he dicho antes, el sol, la luna y las estrellas se convirtieron en una forma de adoración, de culto, y Dios habló sobre el tema. Acompáñame un momentito a Deuteronomio, capítulo 4, Deuteronomio, capítulo 4, versículo 19. Dios le dijo a su pueblo, le habló así, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol, la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, ese ejército incontable de astros, de todo tipo de objetos celestes, no seas que contemplando todo eso, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos bajo todos los cielos. Los he creado yo, no se te ocurra volverte a ellos y adorarlos. Un poquito más adelante, aquí en Deuteronomio capítulo 17, versículo 3,
Deuteronomio 17:3, que hubiere ido y servido a dioses ajenos y se hubiese inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido. Está hablando de cuando se hallara en medio de ti, en alguna de tus ciudades, que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal entre los ojos de Jehová tu Dios, no sea que hubiere ido y servido a dioses ajenos, y también entre los dioses ajenos contempla el sol, la luna y todo el ejército de los cielos. Y dice que él, yo Dios, he prohibido que se adore a los ídolos y a los astros. O sea, su pueblo, el pueblo de Dios, había recibido las instrucciones claras de no adorar ni a los ídolos, pero tampoco al sol, la luna o las estrellas. Tampoco pueden volverse y rendir la adoración a los astros. ¿A quién se le ocurriría adorar al sol, las lunas y las estrellas dentro del pueblo de Dios o dentro de la iglesia? Claro, los pueblos paganos, es normal, si son capaces de coger un trozo de madera, yo cojo un trozo de madera, cojo los cinceles, los punzones, las formones y martillo y tal, y le doy forma de Dios y digo, este es mi Dios. A ver, pero si lo acabas de hacer tú mismo, con tus manos, con un trozo de madera, como dice Isaías, si el resto de la madera que te ha sobrado lo usas para calentarte, le pegas fuego, ¿cómo se te ocurre decir que eso es tu Dios? Cuando el alfarero le da forma con el barro, con la escayola, con metales, a una imagen y dice, este es mi Dios, y se postra delante de él y le habla. ¿Cómo se te ocurre? Bueno, el mundo pagano hace eso, pero el pueblo de Dios no lo haría, jamás, ¿no? La iglesia tampoco. ¿A quién se le ocurriría dentro del pueblo de Israel, después de haber conocido al Dios verdadero, al creador de todas las cosas, después de tener el conocimiento y saber que Dios creó el sol, la luna y las estrellas? ¿A quién se le ocurriría ponerse y adorar a las estrellas, al sol, a la luna? ¿Verdad? Bueno, pues sí. El pueblo de Israel adoraban, entre otros dioses, al sol, la luna y las estrellas. Increíble. Pero esto nos pone en alerta porque, cuidado, que a veces no quiere decir que porque uno está en la iglesia, tiene nombre de cristiano, porque uno sea muy espiritual, ya es correcto y su doctrina es la más sabia y su espiritualidad y relación con Dios es la adecuada. Cuidado porque, aunque parezca increíble, estas cosas ocurren. Segundo libro de Reyes, capítulo 21. Segundo libro de Reyes 21. Recuerda, pastor, dice Beatriz, que una chica de España dijo que quería el título del sol. Ay, pues no recuerdo, Beatriz. Estaba ahí leyéndolo mientras buscábamos esto y trataba de recordar. Ahora no me acuerdo de qué es eso. De una chica que quería el título del sol. Igual es algo que he referido yo algún día, pero no me acuerdo de qué va. Y Carmen decía que las peluqueras, las matronas, también tenían en cuenta lo de las fases lunares para el corte del pelo, los nacimientos, etcétera. Sí, la influencia de la luna por su cercanía a la Tierra, la atracción, todo eso parece que tiene influencia en las cosechas, dicen en el crecimiento del pelo, si te lo cortas en según qué fase de la luna después crece más lento, puede ser. Es notable que hay una influencia ahí. Incluso a veces en el ánimo de las personas también influye. Según el ciclo de la luna, puede alterar el estado del ánimo de las personas. Todo eso tiene explicaciones científicas, no es espiritual, como aquí el pueblo de Dios vamos a ver qué es lo que hacían. Segundo libro de Reyes 21, versículo 3 al 5, del 1 al 3. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Hepsiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque volvió
a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de Asera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró, escucha, a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Todo el ejército de los cielos es el sol, la luna y las estrellas. En el versículo 5 dice, edificó altares para todo el ejército de los cielos en los atrios de la casa de Jehová, en el templo. El templo de Dios. Los atrios son los pórticos, los atrios son los patios que están dentro y rodeando el templo de Dios. Ahí, este rey Manasés, rey de Judá, levantó altares, templos, monumentos al sol, a la luna y a las estrellas. Era un judío, un israelita, un hebreo, rey de Judá, y estaba adorando a los dioses, a Baal, a Asera, a los astros, las estrellas. Bueno, increíble. Habla de su padre, Ezequías. Ezequías fue uno de los pocos reyes que Judá tuvo que fueron piadosos. Fueron reyes que buscaban devolver al pueblo la fe en Dios. Ezequías fue uno de los pocos reyes en Judá que se volvió a Dios y trató de servirle, de arrastrar al pueblo en la santidad. Fue un rey que trató de volver el uso del templo correcto. Derribó y destruyó imágenes y templos a dioses paganos. Pero vino su hijo Manasés, deshizo lo que había hecho su padre Ezequías y se volvió a la idolatría. Es tremenda la historia del pueblo de Dios. Increíble. ¿Cómo puede ser? Bueno, ¿será distinto hoy en la iglesia? La iglesia en general, de todos los que se llaman cristianos. La iglesia cristiana ya no tiene idolatría, ¿no? No hablo solo de evangélicos, hablo del cristianismo en general. Catolicismo, anglicanismo, ortodoxos, protestantes. Vamos a hablar un poquito de esto, ya que el tema del sol nos lleva a la adoración al sol, la luna y las estrellas. Vamos a hablar un poquito. Vamos a ver un poco acerca de Ezequías, este rey que trató de tirar todo esto por el suelo y que su hijo Manasés deshizo. Ezequías comenzó una reforma espiritual en Israel. No se terminó por completo y la verdad es que no tuvo mucha influencia porque, como estamos viendo, después llegó su hijo Manasés y deshizo todo lo que su padre Ezequías había hecho. Ezequías, el nombre significa fortalecido de Jehová. Lo tenemos aquí en el mismo libro, segundo libro de Reyes. Un poquito antes, en el capítulo 18, tenemos su historia. Y si leemos en segundo libro de Reyes 18, versículo 9 al 12, dice: en el cuarto año del rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel. Ya sabes que el reino está dividido. Israel, la nación, se ha roto en dos después de Salomón, y tenemos el reino del norte formado por 10 tribus y al que se le llama Israel, y tenemos el reino del sur formado por 2 tribus, Judá y Benjamín, que se le llama Judá. Entonces Ezequías es rey en Judá, mientras que en Israel es Oseas el rey, no el profeta, el rey Oseas. Dice que subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió. Y la tomaron al cabo de 3 años, en el año sexto de Ezequías, el cual era el año 9 de Oseas, rey de Israel. Fue tomada Samaria. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria, y los puso en Jalal, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos, por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado. No las habían escuchado ni puesto por obra. Aquí se nos cuenta la derrota de Israel. Israel, su capital es Samaria, ya que Jerusalén pertenece al reino del sur, a Judá. Entonces aquí se nos cuenta que Asiria
va a conquistar Israel, van a sucumbir. Es el fin del reino de Israel. A partir de ahí desaparecen. Judá va a resistir unos cuantos años más. ¿Por qué? Bueno, la diferencia está en que en Israel no hubo ni un solo rey bueno. El pueblo, como hemos leído, le dieron la espalda a Dios y no cumplieron nada de lo que Moisés había dicho por boca de Dios. Judá aguanta un poco más porque tuvo unos poquitos reyes que sí que tuvieron en cuenta la palabra de Dios y consiguieron resistir más a sus enemigos. Finalmente también sucumbirán y Asiria los conquistará. Después de Asiria vendrán los otros imperios que seguirán teniendo el control y el dominio. Después va a venir Babilonia y lo poco que quedaba en Judá, en Jerusalén, lo poco que quedaba por ahí va a terminar de ser destruido. Nabucodonosor va a destruir el templo, va a saquear todos sus tesoros, se va a llevar todo, va a matar a millares de judíos y va a esclavizar a los otros. Tremenda las historias del pueblo de Dios. Recuerda que dice en el Nuevo Testamento que todas estas historias de Israel quedaron escritas para testimonio a nosotros, porque nosotros podemos estar cayendo en los mismos errores. Tenemos mucho que aprender de la historia. Entonces, bueno, tenemos a Ezequías que va a abrir de nuevo las puertas del templo. Los levitas van a limpiar el templo, van a quitar los ídolos, los vasos que se servían en el templo para el culto a Dios van a ser santificados. Esos vasos fueron profanados por Acaz, un rey malvado que hubo antes, y en 16 días estuvo listo el templo. Se dieron un buen trabajo. Los levitas, a las órdenes del rey Ezequías, lo limpiaron todo, lo santificaron todo. Para poder utilizar las cosas en el nombre de Dios hay que santificarlas. Tú eres una herramienta en las manos de Dios. Para que puedas ser usado por Dios, tienes que ser santificado. Entonces fueron santificados todas las cosas y en 16 días todo estuvo listo para la vuelta al uso. Se volvió a ofrecer sacrificios, volvió la alabanza a cantarse a Dios dentro del templo. El templo volvió a cobrar vida. Israel se volvió a llenar de luz. Mientras Israel adora a Baal, a Asera y a las estrellas, el sol y la luna, Israel se llena de oscuridad y sus enemigos pueden contra ellos. Pero cuando Dios se convierte en la luz en medio de Israel, Israel se llena de vida y de victoria. Pasa lo mismo en nuestras vidas como cristianos. Cuando te llenas de las tinieblas de este mundo, cuando te llenas de lo material, el materialismo, el entretenimiento y la diversión, no sé si te das cuenta, hermano, pero tu vida se entenebrece. Hay malestar. ¿Lo notas eso a veces? Hay sinsabor, ¿no? Es como que no tienes el gozo de la salvación. Como que no hay luz, hay más bien tinieblas. Como que falta algo, no te sientes en paz. No sientes la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No busques explicaciones en qué pasa, por qué Dios no me habla. Búscalas, las razones búscalas dentro de ti. Mira hacia adentro. Mira a ver quién reina en tu vida. A ver qué es lo que llena tu mente, tu corazón. Si son las cosas de Dios o son las cosas del mundo. Sembramos y lo que sembramos es lo que da el fruto de lo que recogemos. Siembra en Dios, verás lo que vas a recoger. No tiene ningún secreto, es algo muy fácil de comprobar. Compruébalo por ti mismo. Sé sabio y observa tu vida. ¿En qué te ocupas? ¿A qué dedicas tu tiempo? ¿A qué le das la importancia? ¿Qué cosas están en el primer lugar entre tus prioridades? Mira a ver. Y después, pues ya sabrás el por qué vives de una forma o vives de otra. A veces siempre con malestar, siempre en enfermedad, siempre en oscuridad, siempre en tribulaciones. Y el problema no es ese, porque cualquier cristiano puede estar en tribulaciones, sin enfermedad y todo eso. Es cuando eso te hunde, te aflige y no consigues levantar tu cabeza. El justo cae, pero se levanta otra vez. Ahí está el testimonio. Hay hermanos aquí escuchando que nos dan testimonio. Vienen días malos. Y nos cuentan, hermanos, estoy pasando unos días malos, y ahí la iglesia se vuelca a darle ánimo, como predicaba esta mañana Rosario, de poner nuestra mano en su hombro,
de que sepas que nuestro corazón está contigo. Y el hermano no se queda caído, levanta su cabeza otra vez. Cayó el justo, pero se levantó y vuelve a cobrar ánimo, vuelve a tener fuerzas. Pero estoy hablando de esos cristianos que llevan 1 año, 2 años, 3 años, 10 años y no levantan cabeza, están ahí arrastrándose por la vida como si fuera todo esto una miseria. Bueno, seguramente han perdido de vista que nuestro Dios, el Dios de luz, es quien tiene que reinar en nuestra vida. Ezequías trajo otra vez el sacrificio y la alabanza a la casa de Dios. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que la figura de Cristo volvió a estar presente. Los corderos que se sacrificaban era el anuncio, la proclamación de la salvación de Dios. Todo apuntaba a Jesús. Y ahora todo se vuelve a celebrar en la casa de Dios. Quitó los lugares altos, esos lugares que los reyes anteriores malvados habían levantado templos en los lugares altos, en los montes, habían levantado templos para adorar a los dioses falsos, a los dioses paganos. Ezequías derribó esos lugares, esos altares, derribó las imágenes que había en la casa, en el templo, rompió la serpiente de bronce. Mira aquí mismo donde estamos, en este capítulo 18, versículo 4. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehustán, que quiere decir literalmente cosa de bronce. O sea, así la llamó. ¿Y esto qué es? Una cosa de bronce. Es que no es un dios ni es nada. Tú fíjate. ¿De dónde salió esta serpiente? Bueno, quizás ya conocéis la historia, pero si no os la recuerdo. El campamento de Israel, cuando estaba en el desierto, por el Sinaí, sufrieron muchas pruebas. Y una de ellas es que dice que vino una plaga de serpientes. Había serpientes por todas partes. Es interesante estudiarlo en profundidad. Ahora no lo voy a hacer. Porque allí habla de esas serpientes como serafs. Que un seraf en la Biblia se traduce como serafín y se entiende que es una clase de ángel, pero los serafines y los serafs literalmente se podrían traducir como serpientes ardientes. Se habla de Satanás como una serpiente ardiente, un seraf, solo que cayó, y ahora la serpiente antigua toma una figura, toma una forma. Ya no será de fuego ni alada, ahora se arrastrará por el suelo, porque por causa de su maldad y del pecado fue maldita por Dios en este sentido. Pero bueno, no voy a entrar en ese tema. Solamente recordar que a consecuencia de estas serpientes, el pueblo era mordido y morían. Y entonces Dios, siempre Él estimula nuestra fe, para estimular la fe del pueblo, y no se olviden que la salvación viene por Él, le mandó a Moisés que levantase una serpiente fabricada en bronce, y la levantase en medio del campamento, para que cuando cualquiera fuese mordido, por fe mirasen a la serpiente de bronce, y entonces serían sanados. Y no es porque la serpiente tuviese poder, es obvio que encima es la imagen de una serpiente, que no tiene un significado espiritual. ¿Por qué no puso Dios una imagen de Jesucristo? ¿Por qué no puso Dios la imagen de un ángel bueno de los cielos? No, porque ¿qué es lo que dijo Dios en los mandamientos? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en los cielos ni abajo en la tierra, no te inclinarás a ellas y las adorarás. O sea, esa estatua no podía tener ninguna imagen ni de Dios mismo, de nadie, porque el pueblo hace esto, se pone a adorar a las imágenes. Entonces la serpiente de bronce simplemente era una referencia visual, un símbolo, que representaba que si tú estás en un problema de muerte, pero crees en Dios, miraba a la serpiente, demostrabas tu fe. Dios dijo que mire a la serpiente, ¿dónde está allí? Señor, tú me sanarás. Y entonces Dios lo sanaba. No lo sanaba la serpiente, lo sanaba Dios. La serpiente se convirtió en un tipo de Cristo, esta serpiente de bronce, porque dice ahora el Nuevo Testamento, igual que la serpiente de bronce fue levantada para salvación del pueblo, así fue necesario que el Hijo del Hombre fuese levantado, la cruz, para salvación. Tomó forma de tipo de Jesús la serpiente en este significado, no en el animal, no en lo que simboliza la serpiente, no,
en el hecho de levantarla y por la fe ser salvo. Cristo fue levantado y por la fe somos salvos. Pero el pueblo, los hombres, somos así, pensaron, wow, la serpiente tiene poder, la serpiente de bronce. Y dice ahí, lo hemos leído, que el pueblo de Israel quemaba incienso a la serpiente. O sea, la tomaron como un dios. La fabricó Moisés. ¿Cómo va a ser tu Dios? Pues el pueblo le ofrecían oraciones a la serpiente. Tú que nos salvaste en el desierto. ¡Qué barbaridad! Dios lo salvó. Y ahora dicen que era la serpiente quien lo salvó. Bueno, pero ¿qué hizo Ezequías? Pues cogió la serpiente y la rompió. La rompió en varios pedazos. Dice versículo 4, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Y si la serpiente tenía poder y era un dios, ¿cómo permitió que Ezequías la hiciese pedazos? Bueno, porque la serpiente no es nada, no oye, no habla, no piensa, no ve, es muda, es un objeto inerte sin vida. ¿A quién se le ocurriría adorar algo así, no? Ezequías anunció la celebración de la Pascua. Él restauró todas esas cosas. La celebración de la Pascua no la pudo hacer en la fecha que tocaba, la retrasó un mes. Pero para dar tiempo a prepararla, porque todo iba muy rápido y no podían. Pero la importancia no era, cualquier judío ortodoxo habría dicho, no, si no se celebra en el día que toca no la podemos celebrar porque... No, estos son fariseísmos, es hipocresía. Lo importante era celebrar la Pascua y él la celebró, un mes más tarde, pero la celebró. Y además fue un hombre inteligente, la sabiduría que le dio Dios, porque Asiria va a amenazar a Judá también, les van a atacar, van a sitiar la ciudad, y Ezequías tomó medidas para eso, para soportar un sitio, y una de las cosas que hizo fue construir un túnel que conducía agua desde un manantial hasta dentro de Jerusalén, un túnel secreto, era un túnel bajo tierra, y como no se veía, no se sabía dónde estaba, pues los asirios no podían hacer nada contra ese abastecimiento de agua que tenía la ciudad. Venía desde un manantial y era un túnel que tenía 533 metros, era un gran túnel. Pero su entrada estaba escondida, no se sabía, y entraba dentro de la ciudad y salía, desembocaba el agua que no se utilizaba, se terminaba saliendo. Desembocaba en el estanque de Siloé. En el Nuevo Testamento tú has oído de este estanque. El estanque de Siloé era abastecido por agua de este manantial, por este túnel que Ezequías mandó cavar en este tiempo, en el tiempo en el que eran alimentados por los asirios. En la historia, un rey Laquis amenazó a unos 40 y pico kilómetros de Jerusalén, iba conquistando, iba avanzando, y entonces Ezequías le envió mensajeros para negociar la paz. Quizás ahí se equivocó Ezequías, tenía que haberse vuelto a Dios y haber confiado en Dios. Dios los libraba de sus enemigos. Pero Ezequías fue débil, era un hombre, se equivocaba, a pesar de todo, y mandó un tratado de paz a Laquis, y este rey asirio le dijo que sí, que estaba de acuerdo en firmar la paz, pero le exigió un pago elevado, le exigió la plata, el oro, las riquezas de la casa de Dios. Mira, en el capítulo aquí 18 en el que estamos, versículo 13 al 16, a los 14 años del rey Ezequías subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria, que estaba en Laquis, yo he pecado, apártate de mí, haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová, de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria, a Sennacherib,
creo que antes he dicho Laquis, Laquis era la ciudad, al rey Sennacherib de Asiria, que estaba en Laquis. Le entregó la plata, el oro, las riquezas del templo. Ahí le faltó fe a Ezequías. ¿Sabes por qué lo digo? Porque Dios, si el pueblo se vuelve a Él y confía en Él, Dios los defiende y Dios los guía. En esta historia, y para no perder tiempo en esto, bueno, no perdemos el tiempo nunca, ¿no? Porque estamos estudiando, pero para redimirlo según el tema que estamos tratando, solo referirte que en una noche el ángel de Jehová intervino en este conflicto, y en una noche el ángel de Jehová dice ahí que mató a 185.000 asirios. La Biblia dice que es Dios quien pelea por nosotros. ¿Lo crees por fe? A veces nos empeñamos en meternos ahí en nuestras batallas espirituales sin las condiciones y sin las armas que Dios nos dijo, Efesios capítulo 6. Tenemos que hacernos fuertes en nuestra fe en Dios, con el escudo de la fe, con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la oración, la salvación, la justicia, etc. Ezequiel le faltó esa fe, y con todo y con eso, el ángel de Jehová intervino, y en una noche mató a 185.000 asirios. No temas a Satanás y a sus huestes espirituales. Cristo las venció en la cruz. El Señor te defiende. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, dice la palabra de Dios. Ezequías se enfermó y era una enfermedad de muerte. Oró a Dios y Dios le concedió 15 años más de vida. Y 15 años más vivió Ezequías para poder seguir trabajando, luchando, esforzándose en agradarle a Él, en agradarle a Dios. Jeremías capítulo 8. Mientras lo buscamos, a ver aquí en los comentarios, Belén decía, hay influencia, pero es algo natural. Cuando los que practican el esoterismo dan motivos esotéricos a cosas naturales que pasan, no es por ignorancia. Sí, no, claro, yo antes decía que la influencia es así, por causas naturales. La misma ciencia lo puede explicar, la influencia de la luna, pero nada que ver, ningún sentido espiritual en todo eso. Eso es esoterismo. O sea, da igual en qué fecha nacieses. El horóscopo es algo que Dios condena en la Biblia. No, es que según cómo estaban los planetas puestos, hay una influencia sobre ti al nacer y ahí te dan tu carta astral. Todo mentira, no te lo creas. Tu vida la decides tú, tu destino no lo fijan los astros. Son tus decisiones y si eres hijo de Dios, la voluntad de Dios en tu vida. Para nada tiene que ver eso. 12 signos del zodiaco. O sea, quiere decir que hay 12 clases de personalidades en el mundo. Yo todavía me acuerdo cuando era jovencito y no era cristiano, que en mi trabajo y en eso había revistas y decíamos, a ver qué dice hoy el horóscopo. Y miraba, yo soy Tauro, nací en el 24 de abril y miraba a ver qué dice mi horóscopo Tauro. Y ahí leía, todos los nacidos en el signo de Tauro, no sé qué, hoy van a tener un día estupendo. Y yo pensaba, hoy el horóscopo me es favorable. Hoy vas a tener suerte en el amor, vas a encontrar, ya ibas expectante a ver si una chica guapa. Y en las finanzas te va a ir estupendamente, vas a recibir un dinero que no te esperabas. ¿Sabes lo que pasaba? Que la mayoría de días no se cumplía lo que decía el horóscopo. Pero de pronto un día pasaba algo que parece que tenía que ver con lo que el horóscopo te decía, y entonces decías tú, el horóscopo tenía razón. Sí, vale. Y todos los cientos y los miles de veces que no tuvo razón, ¿qué? Pero la gente es así de ignorante. Se cree en lo que un tipo, que es el que escribe el horóscopo, que ni se mira a los astros ni tiene idea de nada, simplemente se le ocurre decir ahí, y la gente se lo cree. Bueno, Miguel decía, amado pastor, Víctor y hermanos en Cristo, gracia y paz a vosotros de Dios. Y citaba Efesios 1:2. Es que había visto la cita y pensaba que tenía que ver con una pregunta o algo. Bendiciones, Miguel, me alegro que estés por aquí. Y vamos a leer Jeremías 8:2. Jeremías 8:2. Y los esparcirán al sol y a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron
y a quienes preguntaron y ante quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. ¿De quién está hablando? Del pueblo de Dios. ¿Te lo puedes creer? El pueblo de Dios, amando al sol, la luna y las estrellas, sirviéndoles, anduvieron en pos de ellos, les preguntaban, sus grandes dilemas se los preguntaban al sol, la luna y las estrellas, se postraban ante ellos. ¿Te lo puedes imaginar? ¿Te puedes imaginar a un hijo de Dios mirando al cielo y diciéndole al sol, a la luna, háblame, respóndeme, tengo este problema, tengo este dilema? ¿Y qué crees que hacía el sol y la luna? Nada. Es materia. No tiene vida, no oye, no escucha. Están ahí porque Dios los ha puesto, brillando y haciendo lo que tienen que hacer. Mira, alguno pensará, bueno, pero ahora estamos en el cristianismo, todo eso ha cambiado. No te creas, hermano, sé prudente, porque yo solo tengo que observar lo que ocurre a mi alrededor. Y veo ahí a uno que se llama profeta o apóstol o predicador o pastor, lo veo con la Biblia en la mano, pero está diciendo tonterías, barbaridades, cosas que van contra la Escritura, que está diciendo cosas que es absurdo, porque si tú lees la Biblia y la conoces jamás creerías eso. Y ahí está las multitudes de millares que se llaman cristianos en trance, en éxtasis, diciendo amén, aleluya, gloria a Dios. Vaya, igual no estamos tan lejos de la idolatría del antiguo Israel. Ahí todavía hay cristianos supersticiosos que sí se leen el horóscopo, que dicen, hay una escalera, no pases por debajo que tendrás mala suerte. Uy, he visto un gato negro, qué mala suerte tendré. Hay cristianos que tienen mascotas de gato, con un gato negro. Los míos no son negros, pero si tuviera un gato negro, ningún problema. Mi pastor Mario Figueras tenía un gato negro. No, es que los gatos negros tienen que ver con la brujería. ¿Te crees eso? Que si se derrama la sal, que si se te rompe un espejo, que yo tengo en casa estas flores de Bach porque dan una energía, que si me he comprado unas piedras porque transmiten una energía, mira, llevo colgada esta amatista porque es mi piedra, es la piedra del... ¿Cómo lo llaman eso? Bueno, no sé, es mi piedra del... no me sale la palabra, de estas cosas esotéricas. Y porque no sé qué, un cristiano no cree en eso. Adora al Dios de verdad y cuando tiene un problema le pregunta al Dios de los cielos. Pero no todo lo que se llama cristianismo es verdadero. Seamos prudentes, hermanos, temerosos de Dios, no caigamos en estas cosas. Tengo que dejar aquí el estudio, teníamos más cosas para hablar, pero tenemos más días. Otro día seguimos hablando de todo esto. Mañana es lunes, así que a las 9 de la noche nos volveremos a reunir alrededor de la palabra y volveremos a tener un estudio, si Dios nos lo permite, si Dios quiere. Un abrazo muy fuerte, queridos hermanos. Estamos juntos en esto y el Señor es nuestro Dios, nuestro papá. Os amo con su amor, con el amor del Señor que Él ha derramado en nuestros corazones y si Él quiere nos vemos mañana. Hasta mañana, un fuerte abrazo.